La comida de los esclavos en América no era cocina de placer, era cocina de resistencia. Cada grano tostado, cada hoja amarga, cada pedazo de hueso hervido representaba la lucha diaria por sobrevivir en un sistema que les negaba casi todo. Allí, entre el hambre y la necesidad, surgió una creatividad forzada que convirtió desechos en sustento y lo poco en alimento suficiente para aguantar otra jornada en los campos. Hoy descubrirás los platos que mantuvieron con vida a miles de esclavizados. Comidas humildes, nacidas de sobras y hierbas del campo, que no solo llenaron estómagos vacíos, sino que sembraron las raíces de la cocina del sur de Estados Unidos. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Maíz tostado. Cuando el hambre apretaba en los campos y no había fuego ni ollas para cocinar, surgía la opción más práctica: el maíz seco tostado. Los esclavos lo calentaban hasta que los granos doraban y estallaban con sabor. Era portátil, llenaba el estómago y podía durar semanas sin echarse a perder. Era como su versión original de lo que hoy llamaríamos trail mix, pero no era para excursiones, era para sobrevivir. Un puñado de maíz tostado daba la energía suficiente para aguantar jornadas de trabajo agotadoras, y muchas veces era lo único que una persona comía en todo el día. Hoy vemos ecos de esa tradición en el kettle corn de las ferias o en los corn nuts de las gasolineras. Pero en las plantaciones no era un antojo, era vida o muerte. Ese alimento de resistencia no solo mantuvo vivos a miles de esclavos, sino que sembró la semilla de las tradiciones culinarias del sur de Estados Unidos. Papilla de harina de maíz hervida. Si el maíz tostado era el bocado rápido de los campos, la papilla de harina de maíz hervida era la comida caliente de la noche. Solo harina de maíz, agua y sal. Hervida hasta espesar en una papilla pesada y sin adornos. Nada de leche, ni mantequilla, ni los extras que usamos hoy. Solo lo justo para calmar un estómago vacío. Este plato aparece una y otra vez en los relatos de esclavos. A veces lo servían en grandes canaletas de madera, y los niños se agolpaban alrededor con cucharas, comiendo hombro con hombro como si fueran lechones en un corral. Duro, humillante, pero vital. Y había un truco. Lo que sobraba se cortaba en rebanadas al día siguiente y se freía. Así, un mismo hervor se convertía en 2 comidas, y nada se desperdiciaba. Ese hábito sobrevivió. Hoy lo vemos en tortas fritas de maíz o incluso en polenta italiana servida en restaurantes. Pero en la esclavitud era pura supervivencia. Sencillo, pesado, inolvidable. Guiso de hojas de nabo. Cuando la carne escaseaba, que era casi siempre, las familias esclavizadas recurrían a la tierra. Las hojas de nabo, amargas y desechadas por muchos, se convirtieron en la base de guisos de resistencia. Se hervían hasta ablandarlas, a veces con un poco de sal, otras con un pedazo de grasa de cerdo, si había suerte. No era comida de consuelo, era comida de aguante. Pero esas hojas no solo llenaban el estómago, daban calor en noches de invierno, fuerza para soportar el frío con ropa raída y chozas desnudas. Un pote de hojas hirviendo sobre el fuego no era solo comida, era esperanza convertida en plato. Con el tiempo, ese sabor terroso se volvió costumbre, incluso tradición. Hoy, en cualquier cocina del sur, todavía se ven ollas de collard greens, hojas de mostaza o de nabo, sazonadas y servidas con pan de maíz. Lo que empezó como supervivencia, hoy es identidad. Descubre más en nuestro primer ebook Recetas Olvidadas, disponible en el enlace de la descripción. Estofado de caupí. Mucho antes de que los frijoles de ojo negro fueran parte de la tradición de Año Nuevo, ya eran un alimento de supervivencia en las plantaciones. Los africanos esclavizados trajeron consigo el conocimiento del caupí, una legumbre resistente que crecía bien en el calor del sur y en suelos pobres. Era barata, llenaba y estaba cargada de proteína. Un salvavidas cuando la carne era apenas un recuerdo. El estofado era simple: hervir los frijoles hasta ablandarlos, añadir un poco de sal y, con suerte, un trozo de tocino o corteza de cerdo. A veces con hierbas silvestres o cebolla, pero la mayoría de las veces solo agua y legumbres. Pero aquí está el trasfondo poderoso. Para muchos, el caupí no era solo alimento, era un lazo con África. Allí se habían cocinado durante generaciones en sopas y gachas. Comerlos era aferrarse a una identidad que el sistema intentaba borrar. Hoy, ese legado sigue vivo cada vez que se sirven frijoles de ojo negro con arroz o en el famoso Hoppin' John. Lo que fue comida de resistencia es ahora símbolo de suerte, prosperidad y tradición sureña. Hojas de diente de león hervidas.
Hoy vemos los dientes de león como malas hierbas, algo que arrancamos del jardín. Pero para las familias esclavizadas, esas hierbas eran un regalo de la tierra. Crecían solas, sin necesidad de sembrarlas, y llenaban la olla cuando no quedaba nada más. Se hervían hasta suavizarlas, aunque seguían siendo algo amargas. Con suerte se les añadía un poco de vinagre o grasa, pero la mayoría de los días eran solo agua y hojas. El resultado era un caldo ligero, con un bocado fibroso, apenas lo suficiente para calmar el hambre. Y aquí está lo sorprendente. Los dientes de león eran medicina de supervivencia, llenos de hierro, vitaminas y fuerza. Aunque a los dueños no les importara, los esclavos sabían que estas plantas eran más que simple relleno. Ese conocimiento permaneció. En el sur se siguieron comiendo hasta bien entrado el siglo XX. Y hoy, irónicamente, los dientes de león se venden como superalimento en tiendas naturistas y restaurantes de lujo. Lo que un día fue comida de desesperación, hoy se cobra a precio de oro. Agua con melaza, la bebida dulce de ración. El azúcar era dinero en las plantaciones, y los esclavizados rara vez llegaban a probarlo, pero de vez en cuando recibían una ración de melaza, espesa, oscura, pegajosa. No era un caramelo, pero era dulce, y esa dulzura significaba todo. La forma más sencilla de hacerla rendir era mezclar una cucharada en un vaso de agua. Así nacía el agua con melaza, la bebida energética de los pobres. Daba calorías rápidas, un golpe de dulzor en una vida en la que casi todo sabía amargo. Para los niños era un lujo raro. Para los adultos era combustible para aguantar un día más en los campos. A veces incluso servía de medicina casera, mezclada con hierbas para calmar la tos o aliviar el estómago. Y lo curioso es cómo ese gesto sobrevivió. Lo que en su momento fue solo resistencia, con el tiempo se convirtió en semilla de postres sureños, salsas barbacoa y dulces horneados que aún hoy definen la cocina del sur. Sobras de tocino salado. La carne era un lujo que casi nunca llegaba a las manos de los esclavos, salvo cuando se trataba de lo que los dueños no querían. Así llegaron las sobras de tocino salado, recortes de grasa, corteza y pedazos rechazados. Los dueños se quedaban con jamones, chuletas y asados. Lo demás se tiraba, pero en las chozas esos restos se convertían en oro. En la sartén soltaban grasa para sazonar frijoles y verduras. Hervidos se volvían bocados duros pero sabrosos en un guiso. Y cuando ni siquiera quedaba carne, solo grasa, los cocineros la guardaban gota a gota para dar sabor a papillas o verduras amargas. La verdad es dura, el tocino salado no era un regalo, era lo más barato y lo menos deseado. Pero en manos de los esclavizados se transformó en el corazón de la cocina de supervivencia. Ese sabor salado y ahumado levantaba comidas enteras, convirtiendo sobras en banquetes. Hoy ese legado está en cada olla de verduras cocidas con hueso de jamón, en cada repollo frito con tocino. Lo que fue deshecho, hoy es consuelo. Potaje de calabaza y hierbas silvestres. Cuando los huertos flaqueaban y los campos se vaciaban, la supervivencia dependía de lo que la tierra regalaba. Así nació el potaje de calabaza con hierbas silvestres. Trozos dulces de calabaza daban cuerpo, mientras que las hojas amargas recogidas en el campo llenaban la olla. A veces solo con agua y sal. Otras, si había suerte, con un pedazo de grasa o una cebolla. Nada se desperdiciaba. No era un plato festivo, era resistencia. Era alquimia de supervivencia. Convertir lo simple, lo duro y lo desechado en algo caliente y compartible. Ese tipo de cocina enseñaba ingenio, paciencia y aguante. Y todavía resuena hoy en las sopas de calabaza, en los guisos de otoño y en la costumbre de cocinar verduras lentamente hasta que se transforman en consuelo. Si te está gustando este viaje al pasado, dale like al vídeo y suscríbete para no perderte las próximas historias. Semillas de calabaza asadas. Después de aprovechar la pulpa de la calabaza en el potaje, nada se tiraba. Ni siquiera las semillas. Se lavaban, se secaban y se tostaban sobre brasas con un poco de sal, si había. El resultado, un snack crujiente, raro y valioso. No era solo sabor. Las semillas tenían proteínas y grasas, nutrientes escasos en una dieta basada casi siempre en cereales y hojas. Para los niños, un puñado de semillas podía marcar la diferencia entre dormir con hambre o con algo de alivio en el cuerpo. Este alimento nació del descarte. Lo que las cocinas de los dueños tiraban a la basura, los esclavizados lo transformaban en energía y hasta en disfrute. Hoy esas semillas se venden como superalimento en tiendas naturistas, se añaden a ensaladas y se envasan como snack gourmet. Lo que un día fue recurso desesperado, hoy es negocio. Nabo asado.
Cuando el pan era un lujo y la carne un sueño, la raíz del nabo fue el sustituto. Se arrancaba de la tierra, se limpiaba y se asaba directamente en las brasas. Lo que antes era duro y amargo se volvía suave, terroso y con un toque dulce. Los nabos asados eran comida de relleno, lo que calmaba el hambre cuando no había harina de maíz. A veces se comían solos, a veces se machacaban o se freían en grasa, si había. Eran la patata del pobre, el pan del que sobrevive. Pero había algo más. El fuego les sacaba un aroma que los hacía casi parecer un manjar. El olor a humo, la cáscara ennegrecida, el corazón humeante. No era solo comida, era calor en las manos una noche de frío. Y esa costumbre no se perdió. Asar raíces quedó como tradición en cocinas sureñas, en cenas comunitarias e incluso en mesas festivas. Lo que empezó como necesidad se volvió costumbre enraizada. Pan de ceniza. Cuando no había horno, no había levadura y apenas quedaba harina de maíz, la respuesta era el pan de ceniza. La masa se hacía con lo mínimo: harina de maíz y agua. Luego se envolvía en hojas de maíz o de col y se enterraba directamente bajo las brasas calientes. Allí se cocía lentamente hasta endurecer por fuera y quedar blando por dentro. El resultado no era un pan ligero ni esponjoso. Era denso, pesado, casi una piedra de maíz. Pero llenaba el estómago y sobre todo podía comerse con las manos, sin necesidad de platos ni cucharas. Este pan improvisado no era solo ingenio, era símbolo de dignidad. Hasta en las peores condiciones, los esclavizados encontraban la forma de hornear algo parecido a pan. Hoy, esa técnica ancestral todavía aparece en panes rústicos cocidos en hogueras, en barbacoas comunitarias y en recetas de campo que se niegan a desaparecer. Sopa de guisantes secos. Los guisantes secos, baratos y fáciles de almacenar, eran parte de las raciones más comunes que recibían los esclavos. Se hervían durante horas hasta deshacerse en una sopa espesa, a veces sin más condimento que un poco de sal. En los mejores días se añadía un trozo de carne salada o verduras sobrantes. Era un plato repetitivo, pero esencial. Aportaba proteínas y calor en invierno. Muchos sobrevivieron gracias a estas ollas interminables de guisantes, que se mantenían al fuego día tras día, rellenándose con agua y lo que hubiera a mano. Lo duro es que casi nunca se servía en platos individuales. La olla se ponía en el suelo y cada quien comía directamente de ella, compartiendo cucharas o incluso con las manos. No era una comida digna, era pura subsistencia. Hoy, esa tradición resuena en sopas sureñas de guisantes partidos, en guisos espesos de legumbres y en recetas de comfort food que nacieron del hambre. Encuentra estas y otras historias en Recetas Olvidadas, ya en el primer enlace de la descripción. Hígado frito. Cuando los esclavizados tenían acceso a carne, a menudo era lo que los dueños rechazaban. Entre esos cortes olvidados estaba el hígado. Para muchos blancos era demasiado fuerte, demasiado barato o simplemente indeseado. Para los esclavos era un tesoro. Rico en hierro, nutrientes y energía, el hígado se convirtió en uno de los pocos lujos al alcance. Se cortaba en lonchas finas y se freía en grasa, si había. Su sabor metálico no gustaba a todos, pero llenaba y sobre todo nutría. A menudo se acompañaba de cebollas, cuando podían conseguirlas, para suavizar el gusto intenso. Lo que empezó como desecho se transformó en tradición. Generaciones crecieron con el hígado como símbolo de ingenio y resistencia. Hoy, ese legado sigue vivo en la cocina casera del sur, donde el hígado frito con cebolla todavía aparece como un plato humilde, fuerte y profundamente enraizado en la historia. Huesos de jamón hervidos. Cuando no quedaba carne en un hueso, todavía quedaba sabor. Los esclavizados recogían los huesos descartados por los dueños y los hervían una y otra vez para sacarles cada gota de grasa, cada pizca de médula, cada trazo de ahumado. Se usaban para dar fuerza a ollas de frijoles, verduras amargas o papillas. A veces no había nada más que agua y huesos, y aún así, ese caldo oscuro era suficiente para engañar al estómago y dar energía. Era el arte de exprimir hasta lo último, de convertir la sobra de la sobra en sustento. Hoy, ese gesto sobrevive en la cocina sureña. Collard greens, cocidos con hueso de jamón, sopas con espinas o caldos espesos donde el hueso es el verdadero protagonista. Lo que nació de la necesidad se convirtió en sabor. Pasteles de maíz fritos. Cuando sobraba papilla de maíz, nunca se tiraba. Al día siguiente se moldeaba en tortitas y se freía en grasa caliente,
creando los pasteles de maíz fritos. Crujientes por fuera, suaves por dentro, eran uno de los pocos momentos en que la comida de supervivencia se acercaba a algo parecido al disfrute. Eran fáciles de transportar, podían comerse con las manos y llenaban más que la papilla sola. Para los niños eran un bocado especial, para los adultos eran energía portátil para los campos. Con el tiempo esta práctica se convirtió en tradición. Hoy la vemos en corn frit, en arepas improvisadas o en tortas de maíz que todavía se sirven en cocinas del sur y del Caribe. Lo que fue ingenio desesperado, hoy es una delicia buscada. Anguilas de río. Cuando la ración de la plantación no alcanzaba, los esclavizados recurrían a la naturaleza. Y los ríos del sur ofrecían un recurso inesperado: las anguilas. Se atrapaban con trampas hechas a mano, a menudo en la noche, en silencio y a escondidas. Una vez pescadas, se limpiaban, se cortaban en trozos y se cocinaban al fuego, normalmente asadas o hervidas en sopas. La carne era grasa, nutritiva y llena de energía, mucho más que el pescado común. En tiempos de hambre, una sola anguila podía alimentar a una familia entera. No era un alimento elegante, pero era abundante, gratuito y accesible para quienes sabían cómo atraparlo. Y ese conocimiento, traído de África, donde también se pescaban anguilas, fue clave para la supervivencia. Hoy, el consumo de anguilas casi ha desaparecido en Estados Unidos, pero en Asia y Europa siguen siendo un manjar. Lo que para los esclavos fue resistencia, en otras culturas es lujo. Huesos de pollo hervidos. Cuando las familias esclavizadas tenían acceso a pollo, rara vez les daban la carne. Lo común era que les quedaran las carcasas desnudas, los pescuezos y las alas desechadas. Esos huesos se hervían una y otra vez para sacarles el sabor. El caldo resultante servía como base para sopas, papillas o verduras. A veces se lograba rescatar un trozo de carne escondido entre el hueso, como un premio inesperado. Este plato mostraba el ingenio de quienes aprendieron a crear sustento con lo mínimo. Los huesos vacíos se transformaban en alimento, en calor, en resistencia. Hoy, ese hábito sobrevive en la tradición de preparar caldos concentrados de pollo. Lo que fue una necesidad extrema se convirtió en la base de la cocina casera en todo el mundo. Ostras recolectadas. En las costas del sur, los esclavizados tenían acceso a un recurso natural abundante: las ostras. No necesitaban redes ni barcos, solo manos y paciencia para recolectarlas en la orilla. Se abrían con cuchillos improvisados y se comían crudas, o se cocinaban en fogatas sencillas. Eran saladas, nutritivas y completamente gratuitas. En tiempos de escasez, podían significar la diferencia entre hambre y saciedad. Con el tiempo, las ostras pasaron de ser comida de pobres a convertirse en un lujo de las mesas ricas. Lo que en las plantaciones fue supervivencia, en los restaurantes de hoy es plato de élite. Cabezas de pescado hervidas. Cuando los dueños se quedaban con los lomos y filetes, lo que quedaba para los esclavizados eran las cabezas de pescado. Se hervían enteras en ollas con agua, hierbas o verduras, si había. El caldo resultante era rico en sabor y en nutrientes, gracias a los ojos, las mejillas y la médula. Era una comida humilde, pero sorprendentemente nutritiva. El tipo de comida que daba fuerza para aguantar largas jornadas de trabajo con apenas nada más en el estómago. Hoy, lo que entonces fue desecho se considera un manjar en muchas culturas. Sopas de cabeza de pescado son tradición en Asia, África y América Latina. Un recordatorio de que lo que unos llaman basura, otros lo reconocen como tesoro. Lee más en Recetas Olvidadas, nuestro primer ebook, disponible ahora mismo en la descripción. Ensalada de hierbas silvestres. No todos los platos eran calientes. A veces, la única opción era recolectar hierbas del campo y comerlas crudas en ensaladas improvisadas. Diente de león, verdolaga, berros, tréboles. Cualquier planta comestible que creciera cerca se arrancaba y se mezclaba en un cuenco. Con un poco de vinagre o sal, si había, se transformaba en un plato ácido, amargo pero refrescante. Era ligero, pero daba vitaminas y minerales que no se encontraban en las raciones de maíz y sal. Era un acto de pura supervivencia. Confiar en el conocimiento ancestral de las plantas para llenar el estómago cuando no quedaba nada más. Hoy, esas mismas hierbas se venden en mercados orgánicos como ingredientes gourmet. Lo que fue comida de desesperación, ahora aparece en ensaladas de restaurantes de lujo. Sopa de mondongo. Las entrañas eran otro de los desechos que quedaban en manos de los esclavizados. El estómago de la vaca, conocido como mondongo o tripas, se hervía durante horas hasta ablandarlo y convertirlo en un guiso espeso. El olor era fuerte, la textura difícil,
pero el resultado era alimento. Se combinaba con hierbas, cebolla o especias si había, y se repartía entre varias personas. Era un plato que demostraba resistencia, transformar lo más despreciado del animal en comida compartida. Y aunque en las plantaciones era símbolo de pobreza, con el tiempo se convirtió en parte de la tradición culinaria de muchos países. Hoy, el mondongo se sirve en mesas de todo el Caribe y América Latina como un plato de orgullo cultural. Pan de maíz. El pan de maíz, o cornbread, es quizá el legado más conocido de la cocina de supervivencia de los esclavos. Nacido de la mezcla de harina de maíz, agua, sal y a veces un poco de grasa, era un pan sencillo, pero versátil. Podía hornearse, freírse o cocinarse en sartén. Era barato, llenaba y combinaba con cualquier guiso. Pero sobre todo, era alimento compartido. El pan de maíz se partía en trozos y se pasaba de mano en mano, convirtiéndose en símbolo de comunidad en medio de la miseria. Hoy, este pan es un icono de la cocina sureña, servido en barbacoas, comidas familiares y celebraciones. Lo que empezó como resistencia, hoy es tradición y orgullo. Guiso de ocra. La ocra, traída de África Occidental, fue una semilla de memoria cultural. Los esclavizados la cultivaron en los campos, muchas veces en pequeños huertos escondidos, y la transformaron en guisos espesos. Su textura viscosa ayudaba a espesar sopas y potajes, convirtiendo lo poco en mucho. A menudo se cocinaba con tomates, cebolla y, si había suerte, con un poco de carne o pescado. Era más que comida, era vínculo con la tierra natal. La ocra unía a los esclavizados con sus ancestros, recordándoles sabores de África en un mundo que intentaba arrancarles su identidad. Hoy, el guiso de ocra sigue siendo un plato estrella del sur, y también base del gumbo, uno de los grandes orgullos de la cocina afroamericana. Gachas de arroz. Cuando había arroz, se hervía con abundante agua hasta deshacerse en una papilla blanda y ligera. Las gachas de arroz eran un plato simple, pero vital. Fáciles de digerir, llenaban rápido y rendían para alimentar a varios con poco. A veces se endulzaban con melaza, otras se comían saladas, como acompañamiento de verduras o carnes sobrantes. En tiempos de enfermedad, era también medicina casera, alimento suave para los débiles y los niños. Hoy, esa tradición se refleja en recetas de arroz con leche, sopas de arroz y en la costumbre de hervir el arroz hasta obtener caldos reconfortantes. Jarabes de hierbas. Además de la comida, la supervivencia también estaba en la medicina. Los esclavizados preparaban jarabes con hierbas silvestres, miel o melaza, usados para calmar la tos, la fiebre o el dolor de estómago. No eran lujos, eran remedios creados con lo que había. Plantas como el diente de león, el sasafrás o la corteza de pino se hervían y se convertían en tónicos de resistencia. Estos jarabes no solo curaban, eran símbolo de conocimiento ancestral africano que sobrevivía en secreto, transmitido de generación en generación. Ese saber, despreciado por los dueños, terminó siendo la base de muchos remedios caseros del sur rural. Cada uno de estos platos nos recuerda que detrás de la historia oficial siempre hubo mesas escondidas, cocinas humildes y sabores que resistieron al tiempo. Si este viaje te sorprendió, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos platos te llamó más la atención y comparte este video para que más personas descubran estas recetas olvidadas. Y recuerda, nuestro primer ebook, Recetas Olvidadas, ya está disponible en el primer enlace de la descripción. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.